me pude resistir como la primera vez que me enamoré. Espíritu Santo que estás con nosotros. Gracias por el entendimiento que nos das de tu palabra, por la madurez con que nos haces entender, por la verdad con que nos ministras, por la profundidad a que nos llevas en ese río de tu palabra. Bendícenos, háblanos, guíanos a toda verdad. Que cada espíritu, por tu espíritu, sea guiado a toda verdad. Así lo creemos. Capítulo 12 dice: por lo tanto, el Señor envió al profeta Natán para que le contara a David la siguiente historia. Había dos hombres en cierta ciudad. Uno era rico y el otro pobre. El hombre rico poseía muchas ovejas y ganado en cantidad. El pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Él crió esa ovejita, la cual creció junto con sus hijos. La ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso. Y él la acunaba como a una hija. Cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico, pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño o de su propia manada, tomó la ovejita del hombre pobre, la mató y la preparó para su invitado. Entonces David se puso furioso. ¿Cómo se puso David? Dice verso 5: entonces David se puso furioso. Tan cierto como que el Señor vive, juro, cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte, exclamó. Verso 6: debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por la que le robó y por no haber tenido compasión. Hasta ahí vemos una historia que no era real, que fue mandada por el mismo Padre Eterno a ser contada a David. Ahí no había mentira. Había, digámoslo si quiere llamarle, una parábola. ¿Qué es una parábola? ¿Una qué? Una comparación, ¿cierto? Es un cuento, una historia, ¿sí? Para comparar algo con lo real. Y Natán obedece al Eterno. Natán va y empieza a contarle a David la historia. Y en esa historia vemos cómo dice que en el verso 3, el pobre no tenía nada, solo una pequeña oveja que había comprado. Y dice, él crió esa ovejita, la cual creció junto con sus hijos. Y mire, la ovejita comía del mismo plato del dueño y bebía de su vaso. Y él la acunaba como a una hija. O sea que esa oveja no era una simple oveja. Esa oveja llegó a ser para ese hombre, dice aquí, como una hija. O sea,
una mascota, ¿sí? Él no la tenía como ganado. Él veía esa oveja más que un simple ganado. ¿Cómo la veía él? Como una hija. Para la Escritura decir que la veía como una hija es porque en su corazón tenía que amor por esa criatura. Ahora, él cuenta la historia, se la narra. Dice que comía del plato del dueño y bebía de su vaso. Yo no sé, creo que no sería yo capaz. Tendría que llegar a, no sé. Hasta ahora, ¿sí? No he llegado a ese punto de dejar comer un animal de mi plato y de mi vaso. Pero este hombre llegaba a un punto en que permitía que la oveja comiera del plato y bebiera del vaso. ¿Cuánto amor tenía? Es tremendo, ¿no? Y no solo eso, dice, y la acunaba como a una hija. ¿Qué es acunaba? O sea, que la tomaba en sus brazos y la mecía. No sé si le cantaría, pero al acunarla, o sea, demuestra muchísimo amor, muchísimo apego. Y dice el verso 4 que cierto día llegó una visita a la casa del hombre rico, pero en lugar de matar un animal de su propio rebaño o su propia manada, tomó ¿qué? La ovejita del hombre pobre. ¿Cómo se llama eso? Robo. ¿Por qué alguien es conducido a robar? ¿Qué hay en su corazón? Avaricia. Avaricia. Hay gente que se escuda y dice, es que no tengo nada que comer y por eso robé. En su corazón hay muchas cosas. El que roba es avaro. Pero es que no tiene nada, es avaro. Por eso no tiene nada. Porque los que retienen más de lo que deben van a pobreza. Todo hombre en esta tierra avaro, siempre usted lo reconocerá, porque va a pobreza. ¿Aló? Lo contrario sucede con todo dador alegre. Siempre será exaltado en grandes cosas. Ahora, en base a todo esto que acontecía, que el hombre tomó y mató esa pobre oveja de este varón pobre, ofuscó a David mucho, lo puso furioso, dice el verso 5. Y sin Natán decirle qué hacemos, él mismo se adelanta a dar una sentencia. Tan cierto como que el Señor vive, juro, cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. En ese momento, ¿quién estaba hablando? ¿Quién era David? ¿Quién? Rey. O sea que ¿qué tenía en su mano? Poder. ¿Qué más tenía? Autoridad para hacer decretos. ¿Cierto? Y en ese preciso momento, el padre, sabiendo cómo trabajaba el corazón de David, porque él conoce todos nuestros corazones, ¿sí o no? El padre sabía que con esta historia David iba a sentir lo que sintió e iba a proferir lo que profirió, lo que dijo. El padre ya sabe todo. Es por eso que le manda esta historia. Lo movió, le movió las entrañas a David. Porque aunque David en un momento se condujo en un tiempo de injusticia, su corazón fue llamado a la justicia. Escuche, usted podrá en un momento estar pasando por tiempos de injusticia, pero el que fue llamado a ser justo, en lo profundo de su corazón tiene la justicia. ¿Qué pasará? Tendrá que venir a ser desarraigado de ese hombre
de esa mujer la injusticia, la iniquidad que le hace cometer injusticia. Porque hemos aprendido que hay cosas que resultamos haciendo sin querer hacerlas y son movidas por la iniquidad, ¿qué? Inconsciente. Hay cosas que inconscientemente tenemos que no sabemos que están, que nos mueven a obrar, a pecar injustamente. Como hay otras cosas que nos mueven a pecar, pero que ya no son desde la iniquidad inconsciente, sino la consciente, sabiendo las cosas y aún así las permitimos. Pero aún peor, hay cosas que resultamos haciendo no solo de una, digámoslo así, movidos por la iniquidad inconsciente, sino por la voluntaria, porque lo quiero hacer. Y David, en el capítulo anterior, nos habla de lo que David hizo con Betsabé, de lo que hizo con su esposo Urías. Y si usted lee esa escritura del capítulo 11, usted va a ver que David, escuche, David y Betsabé planearon. No fue iniquidad inconsciente, no sabíamos, no. Eran conscientes, uno, y dos, quisieron hacer esa voluntad pecaminosa. David sabía que no debía. David tuvo oportunidad de evitarlo. ¿Cómo? Estando en la guerra, no en el palacio. Porque como rey debía haber estado en la guerra, no en el palacio. Y es lo que sucede cuando hombres o mujeres se prestan para vivir tiempos de ocio. ¿Y qué hace el tiempo de ocio cuando tú no estás dedicado a algo productivo? Si tú no usas tu tiempo en algo productivo para el Señor, para el reino de los cielos al cual fuiste llamado, resultarás haciendo cosas que no querías hacer. Cuando usted es joven o adulto, mujer, varón, resulta en una masturbación, resulta en una concupiscencia y lo llevó a fornicar o adulterar, cuando una de estas cosas lo lleva a ver pornografía o cosas, los lleva a generar un chisme, una mentira o a una murmuración o compartir de una murmuración. Esto es algo que usted pudo evitar, que pudimos evitar, pero que aún sabiendo cómo evitarlo, permitimos ser conducidos hasta ese punto. Y es necesario que ya hoy, con lo que estamos aprendiendo, lo pongamos en práctica. Que usted a partir de hoy no resulte siendo llevado por iniquidades inconscientes, conscientes o voluntarias a cometer el mismo pecado. No más. Porque si usted está renunciando a la iniquidad, y si en realidad usted lo está haciendo como es, y eso está siendo desarraigado de usted, quien es libre de iniquidad jamás volverá a cometer las mismas cosas. Jamás. Pero si usted resulta cometiendo las mismas cosas, y si un día la embarró, se arrepintió y volvió a empezar y otra vez está cayendo en lo mismo, corte esa iniquidad que lo está haciendo llevar su vida de nuevo al fracaso. No puede ser que un hombre conocedor de la palabra vuelva y caiga 2 veces en el mismo hoyo. No. ¿Aló? Pensé que se había ido. David era conocedor de toda la letra. David tenía conocimiento de los mandatos, de las ordenanzas, ordenanzas del Padre. Las conocía a cabalidad, al derecho y al revés.
David conocía muy bien la escritura porque era un hombre que le gustaba hacer cántico. Todo adorador, escuche, todo el que ha sido llamado a ser adorador tiene una pasión por la escritura de nuestro Padre. Todo adorador en espíritu y en verdad, él tiene el deseo más grande de conocer hasta la última letra de este libro. ¿Por qué? Porque esa misma letra es la que lo va a llevar, el Espíritu lo va a llevar a que la cante en profundidad. Y si hay alguien que alcanzó niveles profundos de adoración, se llama David. Léase los salmos. Y en los salmos hay una profundidad. ¿Sabe cuál profundidad? David alcanzó a estar en el primer cielo en romance con papá. Y aún ni siquiera había llegado Cristo. Tremendo. Escuche, David llega a una profundidad a tal punto que sin haber sido reconciliado por Cristo con el Padre, David tiene entrada al Padre. Wow. ¿Y sabe por qué? Porque papá estaba mirando el corazón de David. Papá sabía que David iba a cometer este pecado. Él lo sabía. Pero papá sabía que David no había tenido, digámoslo así, la forma de haber sido arrancado de él la iniquidad de sus padres. Porque hasta él resulta diciéndolo en el Salmo. ¿Cómo fue concebido? En pecado fui concebido. Y el Padre sabía. David tenía una gran profundidad en conocimientos. Pero aún teniendo tanta profundidad en conocimientos, a veces el conocimiento a ti no te sirve si no hay disposición. Usted puede ser el máster en lo que quiera. Puede ser el teólogo, yo no quiero ser teólogo, más teso que exista. Y ese mismo conocimiento, si no hay disposición, lo puede ahorcar. Si usted le dice esta noche al Padre, al Espíritu Santo, usted le dice: yo quiero que me des revelación, y si es posible me lleves al mismo lugar de tormento donde se hallan todos los apartados de ti, que murieron sin ti, y aún de los pastores y ministros que se han condenado. Le pido que si quiere le ore a papá en esa forma. Permíteme y muéstrame. Y los que han estado allí dicen que son cantidades de ministros, pastores, líderes apartados que ya están allí sin regreso. Hoy usted y yo estamos escuchando algo que nos puede salvar de ese fuego eterno. Todos los días yo me bajo, me quito el título, porque de nada me sirve. Todos los días que me presento ante papá, yo para él simplemente lo más grande que alcanzo a hacer, título, hijo. Hijo. Y cuando como que me estoy enalteciendo, soy oveja. ¿Aló? Yo no sé si usted quiere ser oveja o hijo. David comete unas cosas bárbaras. Esto es barbaridad lo que él comete. Lo que hace con un hombre justo como Urías.
Tiene más carácter en ese momento Urías que el mismo rey David. Para mí Urías es sinónimo de alta fidelidad. Para mí Urías es sinónimo de alto compromiso. Escuche, estoy diciendo alto. Fidelidad, compromiso, entrega. Porque analizando la escritura sé que Urías, cuando se le da la orden de ir adelante del ejército, Urías en ese momento supo que esa orden venía del rey. Y supo en ese momento Urías, estoy seguro que supo Urías, por qué David le rogaba tanto que se acostara con su mujer. Y aún quizás sabiéndolo, dice sí. Y pasa al frente diciendo: me sujeto al rey. Y aunque pongo mi pecho y es mi vida que está en juego, Padre, si muero aquí, hice tu voluntad, no la de David. ¿Aló? Y son Urías que están haciendo falta en el reino de nuestro Padre hermoso. Están haciendo falta Urías, hombres y mujeres capaces, con el carácter suficiente, sin importar si el rey lo está mandando al frente a morir, porque no está viendo al rey. ¿Sabe qué vio Urías? La oportunidad de llegar al Padre si era ese día. El morir en Cristo es ganancia. ¿Usted sabe qué morada tiene Urías? ¿Usted sabe qué galardón tiene Urías? Yo me he puesto, escuche, yo no cojo y leo planos, yo profundizo y entro, indago. Y le he dicho: Padre, yo quisiera ver en qué lugar, espiritualmente, si me lo permites, estará Urías. Padre, quiero saber quién es Urías en tu corazón. Porque yo quiero, ¿sabes?, de todos los hombres de la Biblia, tomar lo bueno y desechar lo malo. Yo quiero una recopilación de todos los sucesos buenos, grandes, poderosos, de esos hombres para la gloria del Padre, no mía, pero desechando lo malo que ellos hicieron. Y si usted lo logra, gloria al Eterno. Ahora, David comete todo esto, no solo el adulterio, sino el asesinato. Manda a matar a Urías, lo mandó a matar. Aún el comandante le dice, ¿sí?, Joab le dice: rey. Le quiere decir, reacciona, le quiso dar a entender: un momento, piénsalo bien. ¿Vas a mandar a Urías al frente? O sea, lo reconviene. Y aún así dice David: sí, al frente. Tuvo oportunidad de retractarse. Iniquidad muy voluntaria. Cuando viene Natán en el capítulo 12 y le dice esto a David, ¿sí?, de lo que hemos leído, y David contesta en esa forma furioso: tan cierto como que el Señor vive, juro, cualquier hombre que haga semejante cosa merece la muerte. Y dice: debe reparar el daño dándole al hombre pobre 4 ovejas por la que le robó y por no haber tenido compasión. Está dando un decreto de que el hombre debe reponer 4 veces más. ¿Usted sabe cuántas veces Zaqueo repuso?
Porque el corazón de Zaqueo fue llevado a este punto. Zaqueo tuvo que haber ido a este punto y saber que cuando usted ha pecado, cuando alguien ha pecado, ha cometido algo así, debe reponer 4 veces más. Por eso Zaqueo, cuando se arrepiente, dice: y yo repondré 4 veces más, le daré al que le haya quitado 4 veces más lo que le quité. David da la sentencia, debe pagar, pero cuando pague, después de que pague, lo matan. Dice, debe morir. David sabía qué hacía. Y dice el verso 7 del capítulo 12. Entonces Natán le dijo a David, y dice, signos de admiración, ¿sí? Dice, tú eres ese hombre. Escuche, no está diciendo suave. No me lea unos signos de admiración así. Tú eres ese hombre. Cuando hay signos de exclamación, ¿cómo se lee? Fuerte. Y de hecho este capítulo 2 se trata de que Natán reprende a David. Natán reprende a David. Es algo poderoso este pasaje porque yo lo estudiaba. El Señor me llevó a este pasaje hace alrededor de casi 15 días. Y venía estudiando y venía Jonatán, siervo del rey, reprende al rey. Y es que hay algo. En el momento de pecar, tú no eres rey. En el momento de tu pecar, tú no eres rey para el Señor. Él está sobre ti. Y tu pecado, que lo que te lleva es a morir, porque el pago del pecado es, lo que te somete es a total silencio, humillación y esperar de parte del Señor que quiere hacer. Y en ese momento el Padre Eterno lo que quiere hacer es mandarle un siervo y por medio de él como profeta reprender su actitud. Escuche, dice verso 7, entonces Natán le dijo a David, tú eres ese hombre. El Señor, Elohim de Israel, dice, yo te ungí rey de Israel y te libré del poder de Saúl. Te di la casa de tu amo, sus esposas y los reinos de Israel y Judá. Y si eso no hubiera sido suficiente, te habría dado más, mucho más. ¿Por qué entonces despreciaste la palabra del Señor e hiciste este acto tan horrible? Pues mataste a Urías, elitita, con la espada de los amonitas y le robaste a su esposa. De ahora en adelante tu familia vivirá por la espada, porque me has despreciado al tomar a la esposa de Urías para que sea tu mujer. Esto dice el Señor, por lo que has hecho, haré que tu propia familia se rebele en tu contra ante tus propios ojos. Daré tus mujeres a otro hombre y él se acostará con ellas a la vista de todos. Tú lo hiciste en secreto, pero yo haré que esto suceda abiertamente a la vista de todo Israel. Wow. Cosa grave. Cosa gravísima.
cosa gravísima. Cosa gravísima. Quiero que entendamos algo aquí. Natán fue enviado por el padre a hacer ¿qué con David? Reprenderlo. No exhortarlo, reprenderlo. Reprenderlo. Escuche, reprensión. ¿Por qué no exhortación? ¿Por qué no exhortación? Porque hay momentos que requieren exhortación, es animarlo. Pero hay momentos que requieren reprensión y es cortar la mala actitud. Una exhortación no corta la mala actitud, una reprensión quizás sí, quizás. Y tenemos que ser claros en cuándo hay reprensión y cuándo hay exhortación. Usted tiene que ser entendido en esto, porque usted es administrador del reino. Y si usted es administrador del reino, usted tiene que saber cuándo va cada cosa. Si usted es un buen administrador del reino, usted sabrá cuándo elogia, cuándo anima, cuándo exhorta, como también cuándo reprende. ¿Aló? Por eso es necesario que aprendamos bien Hebreos capítulo 12. El padre al que ama, disciplina. David fue disciplinado. Disciplinado. Corregido. Y dice ahí mismo en el mismo capítulo Hebreos 12, cuando usted lo lee y se lo aprenda, sabe, usted va a entender que la disciplina en el momento que se hace la corrección no produce gozo. Dice ahí la escritura, léalo, dice que eso causa a veces enojo. Pero quien lo recibe, dice, en su espíritu, lo recibe y se hace a esa reprensión, después vendrá y dará frutos apacibles de justicia. Aleluya. Hoy hay palabra del Padre, porque no quiere que ni uno solo se pierda. No quiere que ni uno solo se desvíe del propósito eterno que tiene con usted y conmigo. David es reprendido, ¿sabe por qué? Porque todo aquel que ya es, digámoslo así, llevado por él a más. En este caso, David no era oveja. David no era un simple líder. David era rey. Al que más se le da. ¿Cómo pretender David querer que el Señor mande a él un hombre para sobarle el hombro y decirle, tranquilo, nada pasó, la próxima la haces bien? No. No es así. Yo conozco un reino donde el Padre a quien ama, disciplina y corrige. No soba, disciplina y corrige. ¿Usted sabe por qué muchos dijeron, dura es esta palabra, quién la podrá escuchar? ¿Aló? Y usted podría decir, porque estaba diciendo cosas como que tienen que comer de él y beber de su sangre, y eso fue fuerte. Si usted no ha tenido revelación, le voy a colaborar con un poquito de revelación. Cuando el Señor Jesús estaba diciendo, tienen que comer de mí y beber de mí, les estaba queriendo decir a todos ellos, ¿qué les estaba queriendo decir? Pellizquese. ¿Qué estaría queriéndoles decir Yeshua con esto?
dura es esta palabra, ¿quién la podrá escuchar? Y se fueron. ¿Sabe por qué se fueron? Porque no entendieron las palabras que estaba diciendo. Él no estaba diciendo coman mi carne y beban mi sangre que la voy a vaciar. Él estaba diciéndole a ellos que quien quisiera seguirlo, el comerlo a Él, escuche, el comerlo a Él, era que todo este libro, porque es el alimento de vida, Él es el alimento, tenían que devorarlo sin quitar lo que no les gustaba y dejar lo que les gustaba. Estaba diciendo, o me comen completo o no están conmigo. O beben toda mi sangre para que su sangre sea transformada, su ADN de pecado y de iniquidad salga, o no tienen nada conmigo. Estaba queriéndoles decir, es todo o nada. Hoy el Señor nos dice, o es toda nuestra voluntad para Él, o quitémonos del camino. No es hacer la voluntad que tú crees, es la voluntad que Él ya determinó. Hay una voluntad que Él determinó y por encima de esa no puede ir la tuya. Tú no puedes decir yo voy hasta aquí porque esto no me gustó. ¿Se acuerda lo que hablaba el domingo? ¿Se acuerda lo que hablaba el domingo? Algo tan sencillo. El que quiera venir en pos de mí, detrás de mí, niéguese a su manera egoísta de vivir. 1. 2. Si ya se negó a la forma suya de vivir egoístamente, como usted quiere y le gusta, entonces ya calificas para tomar la cruz. Y sabiendo que la cruz, ¿a qué lo va a conducir? Ok, eso quedó grabado por si lo desea. Ahora, David aquí está confrontado, está entre la espada y la pared. David aquí sabe que Natán en ese momento tuvo revelación del Padre, de su pecado. Ya no lo puede esconder más. Tuvo que ser reprendido. Escuche, la oveja nueva que llega, anímela, exhórtela. El hermano que lleva 1 año, 2 años, quizás 3, exhórtelo un poquito más fuerte. Pero quien ya ha comido de la gloria, quien ya ha recibido aceite en su cabeza, la cosa es diferente. La cosa es diferente. Yo no quiero ser el Natán que el Padre envía a confrontarte, a reprenderte, y por temor no lo hago y me condena. Siempre lo he dicho. Y uno de mis lemas es hacer la total voluntad del Padre, cueste lo que cueste, aún me cueste la vida física. Esa es una de las cosas. La otra de las cosas es que me permita habitar todos los días de mi vida en su presencia. David tenía una responsabilidad grande. Debía responder por el daño. Y mire lo que pasa, lo hermoso que pasa. David pudo haber dicho: Natán, por cuanto me has hablado así, doy orden de que te cuelguen. Era rey, humanamente, físicamente, y lo hubiera podido haber hecho. Pero mire
lo que es un corazón que en lo profundo hay deseo de agradar al Padre. El deseo de agradar al Padre. No me diga usted si ha caído en pecado que usted no es capaz de levantarse. Falso. No me diga que usted no es capaz de salir de la situación en que está de pecado. Es falso. Porque si usted se toma de la mano que le está brindando nuestro Señor Yeshua, Él vino para eso, para tomar tu mano y sacarte de la esclavitud, hacerte libre, sacarte de la región de cautividad, darte sanidad, darte vista, hacerte libre de la cojera, de la ceguera, de la sordera. A eso vino. Y si usted dice que no es capaz, entonces usted está haciendo a Cristo mentiroso. Porque yo conozco un Cristo que tiene poder. Tiene poder. Y Natán, después de reprenderlo y decirle: tú eres ese hombre y todas las demás cosas, y lo que le iba a costar su pecado, David sabe qué hace, verso 13, confiesa su pecado. No se llena de orgullo, no se enaltece, no viene soberbia y empieza a discutir con Natán. Se ve un David que guarda silencio y en vez de alterarse reconoce su culpa. Y dice en el verso 13, entonces David confesó a Natán: he pecado contra el Señor. Natán respondió: sí. Aleluya. Pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Hay una gloria. Pude sentir esa ráfaga de unción. Porque usted y yo un día fuimos ese David perdonados. ¿Cuánto lo creen? ¿Usted lo cree? Ese David perdonado. Ese David perdonado. Ese David perdonado. Porque Él sabe que puso en su corazón. Él sabe que la esencia que puso en tu corazón es obediencia. Y Él extraña tu obediencia. Él extraña los momentos en que caminó contigo. Y es entonces ahí donde manda un Natán, por reconocimiento de su pecado, a decirle: sí, David, tú pecaste, pero Él no está viendo tu pecado. Él dice que te perdona hoy, que no morirás por tu pecado. Aleluya. Aleluya. Siempre hay un día para llegar. Siempre hay un día. Porque apartados de Él nada podemos hacer. Y yo sé que el Espíritu Santo hoy está para ministrar, para tomarte de tu mano, para levantarte, para darte nuevas fuerzas, para cambiarte las vestiduras sucias y para presentarte por medio de Yeshua al Padre en su aposento. En su aposento. Sí, pero el Señor te ha perdonado
y no morirás por tu pecado, por este pecado. Sin embargo, como has mostrado un total desprecio por el Señor, y fue cuando pecó, con lo que hiciste, tu hijo morirá. Aquí viene algo y es una consecuencia. La consecuencia era que debía morir él mismo, porque él mismo lo sentenció. Pero hay algo. Cuando hacemos las cosas en contra de la voluntad de papá, entonces podremos ser perdonados, gloria a Él. Pero Él siempre reclamará algo para que jamás lo olvides. Y esa consecuencia será la que marcará en tu vida para jamás volver a cometer lo mismo. No le huyas a la consecuencia cuando viene del Padre. Recíbela, recíbela, porque es la voluntad del Padre, es la justicia. Él es justo y sabe lo que merecemos. Pero también será el Padre que dicta, que dice si borra también la consecuencia. Eso solo lo sabe Él, porque Él es un Padre de oportunidades. Él mira y Él dice que al quebrantado, que al contrito de corazón, Él no desprecia. Y esta noche todos tenemos algo por reconocer delante del Rey, delante del Padre, delante del Eterno, delante de Yeshua, delante del Espíritu Santo. Esta noche tenemos que reconocer que la iniquidad de nosotros nos arrastró demasiado, que la iniquidad de nosotros causó rebeliones, que la iniquidad de nosotros nos hizo ser David y no Urías, aceptando lo que venía del Padre. En ese momento no valía la corona, valía la disposición. Y en ese momento contó más el corazón de Urías que el del mismo David. Y hoy es una noche para que tu corazón, por más David que haya sido, se vuelva al corazón de Urías, obediente hasta la muerte. Urías ahí representó a Cristo, puso su vida enfrente de todos y la entregó para salvar a Israel. No escatimó su posición, obedeció al rey que representaba al Padre y puso su vida adelante. Como oveja fue llevado al matadero y su boca no abrió para decir: Joab, ¿qué te pasa? ¿Por qué me llevas adelante? Mira mis insignias. Mira, yo soy apóstol, profeta, pastor, evangelista, maestro. Mira, ¿por qué me pones ahí? Urías cayó, aun teniendo autoridad y poder. Hágase según tu palabra, oh Rey. Posición de Urías. Posición de David. ¿Cuál escoges? Posición de Urías, posición de David. Ponte de pie. Eterno, 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 eterno es tu nombre. Eterno es tu grandeza.
Eternas son tus maravillas. Eternos son tus amores. Oh Padre, hermoso. Oh Yeshua, cuán lejos estaba de ti. Cuán lejos me llevaron mis pasos. Hoy reconozco que mis caminos no son los tuyos, porque cuando camino en ellos me alejo de ti. Hoy, Padre, te ruego que abras de nuevo. Abras de nuevo para mí la oportunidad de verte. Te extraño. Extraño tu voz. Extraño tu rostro. Extraño tus revelaciones. Extraño tu dulzura. Extraño el no estar íntimamente en tu presencia. No sabes cuánto te ha anhelado mi corazón todo este tiempo, dile. No sabes hoy, esta noche, cómo está mi corazón, Señor. Tú eres santo, tú eres santo. Díselo más fuerte al Señor. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo. Tú eres santo. Se eleva tu voz. Tú eres santo.